Estamos durante este tiempo compartiendo una serie de predicaciones, de enseñanza sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Y hoy llegamos a la sección de Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Y este texto nos narra la ascensión de Cristo. Pero enfocados en la ascensión de Cristo, encontramos tres temas muy importantes también: el reino, el poder y el regreso glorioso. Quiero que leamos entonces Hechos 1, versículos 6 al 11. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y dice el versículo 9: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Así que el tema dominante de esta porción de la Escritura, como dije, es la ascensión de Cristo, la elevación de Cristo al cielo. Pero encontramos también, como afirmé, tres temas importantes aquí. Y el primero es el tema del reino. Remítanse otra vez al versículo 6, por favor. ¿Qué es lo que ha sucedido? Jesús dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el bautismo en el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, hasta que sean investidos de poder para ser mis testigos. Entonces los discípulos esperaban que su Mesías resucitado reinara sobre un reino terrenal. Los apóstoles mantenían su interés en la esperanza de ver la restauración de la nación de Israel. Dios lo había prometido. Ellos habían sido cautivados anteriormente por la idea de que en el orden restaurado, cuando Dios vuelva todas las cosas a su estado original, ellos mismos, estos apóstoles, tendrían posiciones de autoridad. Tomen nota de esta referencia bíblica al respecto. Marcos 10, versículos 35 al 45. Marcos 10, versículos 35 al 45. Y Lucas 22, versículos 24 al 27. Esas referencias bíblicas es que Jesús les dice a ellos: ustedes reinarán conmigo. Y ellos tienen eso en la cabeza. El Mesías ha resucitado. Está hablando de la nueva era, la era del Espíritu Santo. Está diciendo que ahora la poderosa presencia de Dios prometida en el Antiguo Testamento no estará sobre algunas personas, reyes, profetas, sino sobre todo el pueblo. Y ellos dicen: esto se ha puesto bueno, Señor, así que dinos cuándo es que vas a restaurar el trono de David, cuándo es que Israel va a volver a ser una potencia. Y para hablar de usted del contexto social, político y económico de ellos, Roma los está dominando. Han dejado de ser una nación autónoma, ahora son una provincia romana. Y ellos dicen: queremos quitar la bota de Roma de nuestro cuello, de nuestra cabeza, y queremos que vuelvan los días gloriosos del rey David y el rey Salomón.
Entonces, ellos tienen en su cabeza un concepto de reino político, pero Jesús lo que tiene para ellos es un concepto del reino de Dios, de las buenas noticias del Señor. Y hagamos un par de aplicaciones importantes sobre esto. La primera aplicación es esta: la misión de la iglesia cristiana no es la política. La misión de la iglesia como institución, como comunidad de fe, no es dominar el Estado. La iglesia pasó de ser una iglesia perseguida a una iglesia perseguidora. Pasó de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia imperial. Creció en poder económico, poder militar. Y cuando ustedes leen un poco de la historia del cristianismo, se darán cuenta que esa iglesia del siglo IV, V, VI, hasta la Edad Media y prácticamente hasta el final, hasta el comienzo de la Edad Moderna, por ahí cerca de 1500, fue una iglesia que participó de masacres. Fue una iglesia que participó de la más alta corrupción. Fue una iglesia que se convirtió en una iglesia prostituida. Y ustedes saben que el concepto de la diócesis no es un concepto bíblico, es un concepto político. Así en el derecho romano se distribuían las jurisdicciones. Entonces, ese tema de sumo pontífice tampoco es un término de origen religioso, sino que es un término más bien de origen político romano. Lo que quiero decir con todo esto es que Jesús aclaró desde un principio que la tarea de los pastores de la iglesia, la tarea de los obispos de la iglesia, la tarea de los líderes espirituales de la iglesia no es una tarea política. Esto no quiere decir que los miembros de la iglesia no voten, o no quiere decir que un miembro de la iglesia no pueda ser un buen político, aunque es una cosa bastante difícil para hablar de pulcritud, de limpieza, de honestidad. No quiere decir que no. Lo que quiere decir es que la misión de la iglesia es la evangelización, es llevar el reino de Dios al corazón de las personas, es la transformación de dentro hacia afuera. Y cada vez que la iglesia tenga un contubernio con el Estado, con un municipio, con una gobernación, con un alto gobierno, usted puede estar seguro que cada vez que la iglesia haga esto va a ser silenciada, no será la voz de la conciencia del pueblo, porque una vez que una iglesia participa de temas de contratación y participa de manejo del externo, pierde autoridad. Porque lo voy a decir claro para que ustedes lo reafirmen, y lo digo con el respeto que merecen los líderes políticos y demás. Todo el tema político es un negocio, absolutamente todo el tema político es un negocio, es un tema de repartición, y para nadie es un secreto la corrupción. Entonces, cuando una comunidad de fe se involucra de esa manera, va a corromperse, sí o sí. No estoy diciendo que ustedes no contraten, yo sé que hay contratación transparente, yo sé que hay gente que gana concursos, pero la gran mayoría de la contratación de un municipio, un departamento, se hace por dedo. Bien, Jesús habla de un poder, que es el segundo concepto que quiero analizar con ustedes desde enfocados en la ascensión, pero no es poder político. Jesús no niega que el reino de Israel será restaurado. Lo que él está diciendo, que en todo caso no es el momento para eso. En cambio, él habla de que cuando venga el Espíritu Santo, esos discípulos que están interesados en el tema político, que estaban pidiendo a Jesús de una vez puestos políticos, él está diciendo que recibirán poder, pero es un poder más noble y más poderoso que el poder político. Es el poder del cielo. Es el poder que de verdad transforma el corazón. Ustedes saben una cosa: los tipos penales no transforman el corazón de ninguna persona. El derecho positivo no transforma la mente de una persona. Solo el evangelio es capaz de salvar a un hombre de su propio pecado, del poder de Satanás. Las leyes están bien.
Hay que cumplir la ley, no hay que romper la ley. Pero lo que transforma al ser humano no son las prohibiciones, es el poder del Espíritu Santo. Vuelvan sus ojos a los versículos 7 y 8, por favor. Y verá que Jesús está diciendo a ellos, bueno, eso a ustedes no les importa. El tema suyo no es el asunto político, señores pastores de la iglesia. Bueno, y curiosamente voy a decir esto con respeto, la Iglesia Católica Romana sí que no ha entendido esto. Tienen un Estado y se llama el Estado Vaticano. En términos bíblicos es insostenible que una iglesia sea un Estado. Es reprobado por Dios. Y más cuando hay bancos que lavan dineros de narcotraficantes y lavan dineros de políticos corruptos. ¿Ve? Hay que seguir lo que el Señor dice. Entonces Jesús está diciendo, esa no es la tarea de ustedes. La tarea de ustedes es llevar a cabo la gran comisión. Están mirando por favor los versículos 7 y 8. Pero quiero que tomen nota de Mateo 28, versículos 18 al 20. Esto es lo que Dios le ha comisionado a los líderes de la iglesia. Esto es lo que Dios le ha comisionado a la iglesia como iglesia. La proclamación del evangelio, hacer discípulos, cambiar el corazón y cambiar la mente. Cuando la gente conoce de verdad a Dios a través de la predicación del evangelio, a través de la evangelización, a través de la enseñanza de la escritura, las personas son transformadas. Por lo tanto se convierten en mejores personas. Por lo tanto se ve afectado para bien un matrimonio, una crianza de hijos. Y si eres un líder en la sociedad y eres un verdadero creyente y estás maduro en tu fe y estás bien asesorado, tu influencia cristiana se va a notar. Tú puedes decir con tu boca que eres cristiano, pero lo que habla de que tú eres cristiano realmente es tu comportamiento, en lo público o en lo privado. Entonces, cualquiera que fuera el propósito que Dios pudiera tener para la nación de Israel, en vista de esa pregunta de los apóstoles, esto no debería ser asunto, como he estado diciendo, de los mensajeros de Cristo. El reino de Dios que ellos habían sido comisionados para proclamar es la buena nueva de salvación, la buena nueva de la gracia de Dios en Cristo. Es decir, la tarea que Dios nos ha encomendado es proclamar su reino. Es el gobierno de Dios en el corazón de cada persona. Y para entrar a ese reino hay que arrepentirse de los pecados y creer en Cristo como Señor y Salvador. Repito, eso es lo que transforma al ser humano. Eso es lo que da sentido de realización. Eso es lo que llena de significado la vida del ser humano. Cuando el ser humano se entiende como pecador, necesitado de un Salvador, luego como redimido y luego como aceptado por Dios por lo que Cristo hizo, eso es lo que hace que el ser humano crezca en una seguridad sobre quién es, basado en la humildad de que es por gracia, no es por obras. Bien, quiere el Señor que las comunidades de fe cristiana actualmente dejaran de entender el concepto del reino de Dios ahora. Usted seguro va a escuchar a algunos que se llaman a sí mismos apóstoles y profetas, que se llaman proclamadores de cosas nuevas, y ellos en sus discursos, en sus sermones dicen cosas como: tengo una nueva palabra, tengo una nueva revelación, tengo un rema de Dios. ¿Usted ha escuchado eso por allí? Tengo algo nuevo que ha traído. Dios me ha traído algo nuevo al corazón. Dios no ha traído nada nuevo. Todo está revelado en la Escritura. La tarea nuestra es interpretar la Escritura rectamente. Bajo esas declaraciones de tengo un rema, tengo una nueva revelación y demás, tú has escuchado a alguna gente de esta promoviendo el tema político en la iglesia y dice: es que tenemos que establecer el reino de Dios en la tierra, y por eso tenemos que votar por este partido cristiano o por este otro partido que beneficia a los cristianos, o porque tal o cual o no sé qué, y Dios ha levantado una nueva generación de gobernantes y tenemos que tomarnos el Congreso, tenemos que tomar las alcaldías, las gobernaciones, y pare de contar. Entonces no estoy diciendo que el creyente tiene que estar de espaldas a las necesidades sociales o políticas, no. Lo que estoy diciendo es que la tarea nuestra es la evangelización, es decir, la batalla se gana educando las personas, y la educación que tiene que brindar la iglesia es el evangelio, es la gracia de Dios, es enseñar los valores de Dios. Cuando las personas se comprometen con los valores de Dios, con esas convicciones, todo funciona de mejor manera.
Un ejemplo de ello fue la influencia de Juan Calvino en Ginebra. Todavía existe la universidad que fundó Calvino en Ginebra, y Suiza es una sociedad bien desarrollada porque hay una influencia de la palabra del Señor, una influencia de el poder del Evangelio. Y es lo mismo que encontramos en todo el norte de Europa o en Norteamérica. Siempre estoy diciendo esto porque la historia lo valida. Son hechos fácticos, son hechos reales que están allí. Entonces, el poder que tiene la iglesia es la proclamación del Evangelio. ¿Cuál reino es? El reino de Cristo en el corazón del ser humano. Ese versículo 8, mírenlo por favor otra vez, es un bosquejo en miniatura de lo que vendrá en el resto del libro de los Hechos. Es decir, eso que dice allí, pero el tema suyo no es políticos, el tema suyo no es saber cuándo Dios va a restaurar a Israel. Dios lo va a hacer, pero no es lo que a ustedes les interesa. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, ese versículo 8 es un bosquejo de todo lo que vemos pequeño en el libro de los Hechos. Todo lo que voy a enseñar las próximas semanas y meses es ver cómo la iglesia cumple esa tarea de llevar genuinamente el reino de Dios. No quiero dejar la sensación aquí de que el tema político es en sí malo. No quiero dejar la sensación aquí de que el tema social es malo o que tenemos que darle la espalda a las necesidades sociales. No, lo que estoy diciendo es que la iglesia es la iglesia y el Estado es el Estado. Lo que estoy diciendo es que los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia están ocupados de la evangelización. No pueden ser políticos, no deberían ser políticos, no deberían meterse eso, salvo excepciones. Y este versículo 8 ha inspirado en todas las épocas a los cristianos a empezar la evangelización donde se encuentre e irse extendiendo. Y hoy día la evangelización está aumentando a través de la internet, a través de las redes sociales. Estamos yendo por ejemplo, a naciones de habla hispana. El servicio que nosotros brindamos por YouTube nos permite llegar a gente nuestra que está en Chile, que está en Argentina, que está en República Dominicana, que está en Estados Unidos. Nos permite llegar a gente nuestra de habla hispana que está en Alemania, gente que está así en China, en España y otros lugares que yo no recuerdo. ¿Sabes cuánto me costaría tiempo, dinero, tomar un avión, ir a un lugar, organizar un evento y llevar el mensaje del Evangelio? Mucho. Así que la internet es una bendición, las redes sociales son una bendición. Dios lo ha provisto para que hagamos la tarea de anunciar el Evangelio del reino. Y entonces es lo que usted tiene que hacer. El poder que hemos recibido, salvo el que es político, que Dios lo llama eso y debería hacer las cosas bien, y hay ejemplos sobre esto. La tarea nuestra es hablar de Cristo Jesús. Tú puedes ser profesional en cualquier área, empresario, ama de casa, lo que sea, pero tu tarea es que con tu trabajo debes mostrar a Cristo Jesús. Y vamos desde nuestra Jerusalén avanzando hasta más allá. Y creo que las redes sociales, cuando compartes el link de una predicación, tú estás evangelizando también. De pronto tú no eres un predicador profesional, no estudiaste esto o no tienes esa vocación, pero cuando tú compartes una predicación sana del Evangelio, tú estás predicando el Evangelio, tú estás haciendo la gran comisión. Bien. Entonces, en vez de ese poder político que ha sido objeto de ambición por los apóstoles, tienen un poder más grande y un poder más noble para ellos, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuándo recibimos ese poder del Espíritu Santo? Desde el momento en que creemos en Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, viene y mora en nuestros corazones y nos da poder para vivir como Cristo vivió, para hacer lo que tenemos que hacer, nos da dones espirituales, potencia nuestros talentos y nos da poder para testificar, para hablar de Cristo Jesús. Sí, vas a hacer dinero en tu empresa, vas a asesorar lo que tú me quieras decir, pero la razón de las posiciones y privilegios que Dios te ha dado y aún del sufrimiento que Dios te ha dado, aún cuando Dios te ha pasado por lo complejo, lo difícil, es para que tú des testimonio del Señor. Porque la iglesia no solo testificó en el momento en que fue llena del Espíritu, la iglesia testificó en la persecución también. Así que, ¿qué haces aquí? Tienes que ser testigo. Y a los padres les digo, ustedes tienen que ser testigos de Cristo a sus hijos.
Quiero leer con ustedes las palabras del apóstol Pablo sobre esto en Hechos 13, versículo 47, por favor. Hechos 13, versículo 47. Yo siento que hoy estoy fluyendo bien en el tiempo. Y ya estamos terminando. Hechos 13, 47. Mira lo que dice Pablo sobre sí mismo y sobre ti, sobre mí, sobre la iglesia. Porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Esa es tu tarea. Pastor, ¿y para qué Dios me está enriqueciendo? ¿Para qué Dios me está dando dinero? Para que lleves el evangelio hasta los confines de la tierra. Pastor, ¿para qué Dios me ha permitido ser el alcalde de la ciudad? Para que lleves hasta los confines de la tierra el evangelio. Pastor, ¿por qué Dios me tiene ahora estudiando esta especialidad, esta especialización, esta maestría? Para que lleves el evangelio hasta los confines de la tierra. Pastor, ¿por qué me he mudado en este edificio? Para que lleves el evangelio hasta los confines de la tierra. Pastor, ¿por qué ahora tengo este amigo y este amigo? Para que lleves el evangelio hasta los confines de la tierra. Pastor, ¿por qué me he salvado de la muerte, trombosis, accidente cerebrovascular? Me le escapé al COVID 5 veces y lo demás. Para que lleves el evangelio hasta los confines de la tierra. Eso es. Ese es el concepto de poder que encontramos en este versículo. Bueno, y Jesús termina de decir estas cosas a ellos y algo acontece. Mira el versículo 9, el 10 y el 11, por favor. No pasa nada. Y no se asusten porque no tiene azúcar y no va a haber hormigas allí. Ustedes recuerdan que el versículo 7 dice: a ustedes no les toca saber la época que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sí? Miren el versículo 7 para que luego avancen hasta el 9. Vamos a leer el 7, ¿sí? Por favor. Ya sabe la pregunta de Jesús. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber ni los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia potestad. El tema del reino, el tema del regreso del Mesías. Y miren el versículo 9 ahora. Después de haber dicho estas cosas, lo que yo le he estado comentando a usted, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Bien, y esta parte del texto le he titulado el regreso glorioso. Pero antes de hablar de ese regreso glorioso, quiero decirles que este texto que hemos considerado es una advertencia contra aquellas profecías que pretenden pronosticar el regreso de Cristo o el fin del mundo o el trato de Dios con Israel. Voy a decir esto con todo, no, mejor no digo este nombre porque no quiero sonar que. Pero hay personas muy famosas que según ellos tienen las claves de lo que Dios va a hacer cuando Cristo viene, a dónde va a llegar Cristo, lo que Dios va a hacer con Israel y tal, y de una vez cogen las profecías como si fueran Notre Dame y empiezan a argumentar: este es Gog, este es Magog, no sé qué, el COVID, esto yo lo estaba viendo aquí, y esto es un misterio, una cosa tremenda. Y por eso me levanté mi primera predicación en el confinamiento que tuvimos, predicando el sermón titulado No es el fin. No es el fin. Fue una palabra de esperanza y de orientación al pueblo, que estuviera tranquilo. El mundo se va a acabar, la tecnología. Yo me acuerdo cuando en Bélgica hubo un tema allí de la Unión Europea y lo demás. Me acuerdo un pastor que predicó y dijo: la bestia ya está. Es que una computadora la llamaron una bestia en Bélgica. Entonces, no, que la bestia ya está y lo demás. Y yo voy asustado a hablar con mi tío José Carrillo Bonilla, que es pastor, y dije: tío, la bestia ya está lista, estamos perdidos. Y empieza mi tío a reírse de mí. Yo era un muchachito,
No, hijo, no te preocupes por eso. Cuando la bestia aparezca, la iglesia ya no está aquí, así que está tranquilo. ¿Cuál bestia? Búscame esa bestia para ponerle el cabestro. Yo, bueno, este tío hablaba contarse, yo lo tomaba como una burla y tenía miedo porque, ajá. Entonces la gente comienza a decir los terremotos, la hambre, no sé qué, la violencia ya, la tercera guerra mundial, este es el acabose, Rusia, Ucrania y ahora el tema con Israel y una cosa y puede ser el fin de Israel y lo demás, y otros que defienden. Entonces Jesús está diciendo: a ustedes no les corresponde estar haciendo cálculos de las épocas y tiempos que el Padre ha fijado en su sola potestad. Las dos palabras griegas que se utilizan aquí para tiempo y época es cronos y kairos. Anote esos dos términos, por favor. Entonces, esas dos palabras son muy generales, por lo que aquí podría decir que ni siquiera podemos saber la generación en la cual acontecerá la restauración de Israel, donde Dios va a reinar, llaman esto algunos teólogos el milenio, y cuándo viene Cristo. Entonces, los creyentes sabios y maduros en la fe no se están asustando por cosas que ven por allí y tampoco pierden el tiempo viendo comentarios religiosos amarillistas. Yo quiero animarles que ustedes dejen de ver tanta basura en YouTube y tanta basura en redes sociales. La mayoría de los influencers no son teólogos, no han estudiado en ninguna institución seria. Tú lo ves diciendo: en mi opinión, yo digo tal cosa, yo opino tal cosa, pero no saben ni qué están hablando. Eso es como si yo, no siendo médico, comienzo a hablar como si yo soy médico, a recetar a la gente sin yo ser médico, aunque yo a veces receto. ¡Qué horror! Entonces comienzo a dar opiniones que usted tiene esto. No, si yo no soy médico, yo no soy médico. Lo que soy es un pastor, un teólogo. Y en mi caso como abogado ni de eso opino, porque tengo rato que no leo nada de eso. Hay que ser serio. Entonces lo que yo no puedo entender es cómo alguien se cree experto de las escrituras, estas escrituras antiguas, escritas originalmente en hebreo, arameo y griego, que tienen muchas culturas en el contexto que nosotros debemos conocer y que tiene diversos géneros literarios que tú cada uno tienes que interpretar. O sea, leer la Biblia, interpretarla a un nivel, se requiere formación. Entonces, a partir de ello comienzo a decirle a ustedes: si usted es maduro, no comience a prestar atención a este que salió por la cadena, no sé qué, tal cosa. No, cuando usted escuche que al fin se va a acabar el mundo, usted está seguro en las manos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que importa? Que Cristo viene. Ya, el Señor viene. Cuando el Señor dijo, el Señor viene. Deje de angustiarse por Israel, bendiga a Israel, ore por Israel. Y cuando Israel hace las cosas mal, hay que reprender a Israel. Porque no es que porque es pueblo escogido Israel puede hacer lo que se le dé su voluntad. No, tenemos la porción de los profetas. Los profetas se levantaban y corregían a reyes y al pueblo y se les anunció el cautiverio, ¿o no? Y Cristo mismo no sentenció a Jerusalén con el juicio que le vendría en el año 70 después de Cristo. Jerusalén que matas a los profetas. ¿Cómo he querido yo arrullarte como la gallina arrulla a los niños, a sus pollitos? O sea, cuando hay que confrontar al pueblo de Dios, hay que confrontar. Eso es como la iglesia, que es el pueblo de Dios, que porque es el pueblo de Dios todo te lo vamos a celebrar. No, como eres el pueblo de Dios y eres el especial tesoro de Dios, te tratamos con respeto, te corregimos, te reprendemos, te orientamos, te alentamos, no te avergonzamos. Entonces es bueno descansar en esto. Así que usted no se preocupe por eso. Mire, para ir terminando esa partecita, Jesús le dice entonces a los discípulos que las épocas del cumplimiento del propósito divino eran temas que estaban bajo la exclusiva jurisdicción del Padre. Igualmente les había asegurado en alguna ocasión anterior que el Hijo no sabía el día ni la hora de su regreso. Y este conocimiento estaba reservado, repito, totalmente al Padre. Miren Marcos 13, versículo 32. Es decir, Jesús es Dios, pero es hombre. La naturaleza humana de Jesús no sabía eso. Punto. O sea, a partir de allí no acepta especulaciones. No, que dale, se va a acabar, no se acaba nada, estamos en manos del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitar la mirada de donde no la tenemos y evangelizar.
¿Cuál es tu tarea? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo en lo que el Señor viene? Que trabajes, que produzca. Bienaventurado el siervo que el Señor encuentre trabajando. Trabajando. En una de las cartas del Nuevo Testamento encontramos a la gente de Tesalónica que como Cristo venía no querían trabajar y andaban de vagos y se la pasaban y que orando y que ayunando y lo demás. Y Pablo dice, ¡hey! El que no quiere trabajar que tampoco coma. Dejen de dármele comida a ese poco de vago que anda de iglesia en iglesia bueno, cuando eso no tenían una Biblia como nuestra, pero la tenían aquí en la cabeza y la ley. Entonces se ve con falsas profecías y cosas y enseñanzas por allí torcidas. No le den comida a esos vagos. Y habían unas mujeres que enviudaron muy jóvenes y Pablo dice, casen esas mujeres, que no se queden ahí así, porque deben estar con el marido para que testifiquen del Señor. Lo que trato de decir es que en la Biblia se reprende la ociosidad. Usted no puede decir, no, que como Cristo viene, tal cosa. Una vez un pastor fue a comprar una casa y ya tenía cavilado cómo lo iba a comprar. Entonces fue con el asesor del banco, no, pon eso a 20 años, más lo que tú quieras. Finalmente yo no voy a pagar esto se va a quedar el anticristo con esto, yo no voy a pagar nada. Eso es una actitud torcida de las cuestiones. Si usted tiene un compromiso de crédito, lo que usted tiene que pagar. Usted no puede salir con esos escapes religiosos extremistas. Por eso es que a veces piensan que los cristianos estamos locos. Y los cristianos bíblicos somos la gente más sensata sobre la tierra y más responsable sobre la tierra. ¿Qué hay que hacer? Anhelar que el Señor viene, pero mientras el Señor viene, cásese, tenga hijos, trabaje, produzca, pague los impuestos, contribuya a la evangelización, haga el bien, deje de estar durmiendo hasta las 11 de la mañana. Si no se acostó tarde trabajando, levántese temprano, haga el café temprano. Bueno, ya, porque voy a pasar a regañarlos aquí. Así quiero terminar esta enseñanza. En esos versículos 9 al 11, Jesús asciende al cielo. Quiero que me presten atención en esto de ascensión, reino, poder y regreso glorioso. Jesús asciende al cielo. Esto no prueba que el cielo está ahí arriba en algún lugar del firmamento. Normalmente levantamos la mirada, pero nadie sabe dónde está el cielo. ¿Qué es el cielo? El lugar donde Dios manifiesta de manera más extraordinaria y poderosa su presencia. Es como la gente que cree que el infierno está allá en las profundidades de la tierra. Allí Dios también manifiesta su presencia como juez que condena. Yo espero no romperles el corazón con que les estoy diciendo que más allá de las estrellas y más allá del sol, el cielo. Bueno, eso pudiera ser, pero la Biblia no dice dónde está el cielo. Habla del cielo, es un estado y un lugar. Pero el que Jesús esté diciendo que fue elevado al cielo, no está diciendo literalmente que el cielo está allá arriba. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Se están ofendiendo conmigo. Lo que quiere decir es la ascensión de Cristo es que sus apariciones luego de la resurrección terminaron. De manera visible. Pero luego Jesús siguió apareciendo porque a Pablo se le apareció en el camino. Y todo lo que tú ves que hacen ellos en la evangelización es Cristo continuando su enseñanza y su obra, ¿o no? Como lo explican los ángeles, la ascensión también revela la forma en que Jesús volverá. ¿Cómo volverá el Señor? De forma visible y en las nubes. Mateo 24, versículo 24 al 27 y Marcos 16, 42. Repito ese texto para quien quiere considerarlo en la semana. Mateo 24, versículo 24 al 27 y Marcos 16, 42. Bien, así que la venida de Jesús será ¿cómo? Visible. ¿Ustedes han escuchado alguna vez acerca del rapto de la iglesia? Levanten las manos los que han escuchado ese concepto del rapto de la iglesia. En serio, levanten la mano, por favor. Algún día hablaremos de eso bien. Para Jesús mismo la ascensión es la señal de que ha completado su obra y que regresa al lado del Padre. Ahora, escuchen esto. Las palabras, una nube lo recibió ocultándolo de su vista, de la vista de los apóstoles, son un recuerdo
de la transfiguración. En la transfiguración también Jesús es ocultado y un tema de gloria. Lucas capítulo 9 versículo 34 al 36. Estas palabras son un recuerdo del propio lenguaje de Jesús acerca de su segunda venida. Él dice en Marcos 13:26: verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, Jesús vendrá en las nubes, literalmente en unas nubes. Jesús, cuando fue ocultado, ascendiendo, fue ocultado por una nube. ¿Eso es una nube literal o no es una nube literal? ¿Y qué tipo de nube es realmente? Escuchen, la transfiguración, la ascensión y la segunda venida de Cristo son tres manifestaciones sucesivas de la gloria divina de Jesús. La ascensión mostró que Jesús es Dios. La transfiguración mostró que Jesús es Dios, y el regreso de Jesús muestra que Jesús es Dios. La nube en cada caso debe ser entendida como la nube que envuelve la gloria de Dios, es decir, la Shekinah. ¿Escuchó usted el término Shekinah por allí? Había una librería famosa aquí en la ciudad, no sé qué habrá sido de ellos. Mis primeros libros teológicos, cuando vine aquí al país otra vez, los compré allí, y en la del Camino también. Esa nube es aquella que estaba descansando sobre el tabernáculo de Moisés, y eso fue una señal visible de que la gloria divina residía allí. Esa misma nube es la que encontramos en el templo de Salomón. Usted puede considerar esto en Éxodo 40:34 y Primero de Reyes 8 versículo 10 al 11. Lo repito: Éxodo 40 versículo 34 y Primero de Reyes 8 versículo 10 al 11. Entonces, ¿qué es eso de la nube? Esa nube es una manifestación de la gloria de Dios. No es una nube literal. Es que la gloria de Dios envolvió a Cristo en la transfiguración, en la ascensión. Y cuando dice que Jesús regresará en las nubes, no es que viene cabalgando literalmente sobre una nube, es en gloria. Así, en el último momento en que los apóstoles vieron a su Señor en una visión externa, se les concedió una teofanía. Anote ese término donde pueda: teofanía. ¿Y qué es una teofanía? Es una manifestación de Dios en términos que el ser humano pueda comprender. Así que cuando ellos ven a Jesús ascendiendo en nube, es una teofanía, es una manifestación de Dios, es una manifestación de su presencia divina. Así quiero terminar. Cristo es ascendido, pero su presencia y energía llena todo el libro de los Hechos, y toda la subsiguiente historia de su pueblo en la tierra está impregnada de la presencia de Cristo. Es imposible que Cristo nos abandone. Su exaltación a la derecha de Dios significa que Él es efectivamente el que más está presente en la tierra hasta los últimos tiempos, dice Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Jesús no solo está allá, Jesús está aquí. Jesús no solo ascendió, no te sacas de la idea de que está y no está aquí. No, Él es Dios omnipresente. Lo que has visto es la gloria divina en Jesús. Y como dice Efesios 4:10, Él ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo lo llena todo. La ascensión no es que quedamos huérfanos, la ascensión es que estamos acompañados. Cristo camina con nosotros, aunque no nos demos cuenta, nos anima y nos conforta. ¿Puedes decir amén a eso? Vive en los valores del reino de Dios. Vive en el poder del Espíritu Santo y espera el glorioso regreso del Señor. Desde la perspectiva de la ascensión, son bendiciones increíbles que nosotros tenemos para continuar y hacer la misión de Cristo en la tierra. Amén.